Como habíamos acordado en esta segunda entrega, vamos a hablar de los ámbitos de aplicación, qué debo tener en cuenta yo o qué elementos debo tener en cuenta yo a la hora de hacer las pruebas de usabilidad. ¿Dónde me tengo que centrar? Entonces esto es importante porque así estará estructurado la documentación que finalmente tengamos acerca de estas pruebas. El primer elemento debemos tener en cuenta la identidad. Y ahí, ¿qué es la identidad? Pues si cuando el usuario se conecta con el sitio, eh, entiende claramente que se encuentra en un sitio de X empresa, de X organización, y de alguna manera si el usuario identifica tanto la organización como la importancia del proceso de lo que está realizando el usuario, o sea que se identifique. Por ejemplo, si se conecta un usuario administrador, si tenemos varios roles, pues no todos deben tener la misma presentación, los mismos colores. De alguna manera el usuario debe identificarse, tener claro primero en qué organización está. Ese es el primer elemento, que se pueda ubicar dentro de una organización. Yo estoy seguro que en este momento, y yo les pregunto, recuerde la vez que entró a X página y sintió que estaba entrando a la página de esa empresa porque es muy seria, porque la interfaz gráfica le decía que estaba en un lugar específico, que debía tener, por ejemplo, cuidado. No sé qué sensación les da, por ejemplo, ustedes la página de la DIAN, si la han visitado, o la página o algunas páginas específicas donde ustedes de que entra siente que está en la organización. Entonces hay que tener identidad y eso es lo que perseguimos con este elemento. Y ahí nos podemos hacer diferentes preguntas. Por ejemplo, ¿cómo sabe usted que está en la página de tal organización, de tal empresa? ¿Encontró algún elemento gráfico que le dijo, ah, mire, ya está en la página de la universidad, por decirlo de alguna manera, o de la organización X o Y, que lo relaciona, los colores, las imágenes, no sé, que inmediatamente lo hagan sentir que está en ello? Entonces, de alguna manera tengo que generar identidad a través de mis aplicaciones. Entonces tengo que evaluar si el usuario, ojo porque estamos en época de visualizar si el usuario siente que ingresó ahí y cómo se dio cuenta, el cómo identifica que está ahí. Aquí no está, estas preguntas, si hay alguna aclaración ahí, no están orientadas al diseñador, sino al usuario. Si el usuario percibe esa situación que ustedes debieron tener en cuenta a la hora de diseñar estas interfaces de usuario. Hay varias preguntas que las encontraremos en el documento anexo que se entrega en la plataforma universitaria, pero ténganlo en cuenta aquí, estos elementos, entre otras preguntas, para poder hacer el match ahí. Segundo elemento que vamos a encontrar es el contenido. Y aquí es importante aclarar lo siguiente. La pregunta de identidad anterior se hace inmediatamente el usuario ingresa a la plataforma, o sea, es una sensación mediática, digámoslo así, una percepción mediática que tiene el usuario. De aquí hacia adelante, todos los elementos ya disponen de la experiencia del usuario, o sea, la primera pregunta se hace inmediatamente, el usuario ingresa, pero estas otras hay que dejar que el usuario navegue para poder hacerse una idea de lo que se le está preguntando y pueda tener un concepto claro de ello. En cuanto a los contenidos, es importante que el usuario valide la calidad de la información que está recibiendo, que la información sea clara, que le da a entender fácilmente lo que debe, lo que puede hacer en la plataforma, que la información, los datos que se le haya entregado son lo suficientemente claros, que los archivos y toda la información que tiene es de valor para él, y para que pueda tomar decisiones, o sea, que el contenido tenga valor. Viene entonces la navegación. La navegación es de alguna manera una de las pruebas que menos va a permitir al usuario que de alguna manera mienta sobre el proceso, porque eso lo va a percibir la persona que está realizando la prueba. Y aquí lo importante es ver que el usuario pueda tranquilamente, sin estar volteando a mirar o con cara de desespero de qué hago en este momento, pueda navegar por el sitio web, pueda regresar adelante, pueda ir hacia una parte específica, pueda buscar, por ejemplo, tenga acceso fácil a las ayudas, si es que es el caso, o sea, que él pueda de manera sencilla trasegar por la aplicación, que pueda ir a diferentes partes, pueda regresar, y luego le preguntaremos desde luego, pero también quien está tomando las pruebas debe tener claridad frente a cómo es la experiencia del usuario. Más adelante hablaremos de unos consejos que hay que tener en cuenta a la hora de realizar esto, pero es importante determinar qué tan navegable, cómo percibe el usuario la navegación, cómo la utiliza, cómo la usa especialmente allí.
Las gráficas es una característica que debe enriquecer el proceso de navegación. Cuando hablo de gráficas, hablo de todo el tema de iconografías, lo que son los banners, lo que son de alguna manera las fotografías. Todas las gráficas deben, las mismas gráficas estadísticas deben proporcionar al usuario información, que él sienta que esa información realmente enriquece la página y es importante para el desarrollo de su navegación y su estadía durante la utilización de la aplicación dentro de la aplicación web. Aquí es muy importante verificar que la velocidad, que el usuario tenga una percepción de que la velocidad con que se despliegan las gráficas es la indicada. Ese fue por un momento los problemas de sitios tan importantes como Facebook y Twitter, entre otros, que empezaron a ver que el despliegue de las imágenes generaba un retardo y una mala sensación a la hora de utilizar y de tomar decisiones por los usuarios, y han mejorado técnicas para poder desplegar la información. Entonces tengan en cuenta, si su página es rica en gráficas, que éstas se desplieguen de la manera más adecuada. Y hay una segmentación de gráficas, una carga perezosa de gráficas. Existen diferentes técnicas desde el punto de vista del desarrollo que pueden ser incluidas, pero en este momento tenemos que validar si el usuario percibe esa sensación de la manera más transparente, más oportuna para el desarrollo de la aplicación, para el funcionamiento de la aplicación, para ser más claros allí. En reiteradas ocasiones necesitamos que el usuario pueda realizar búsquedas de determinada información. En ocasiones el usuario dice, me perdí, necesito aquí buscar tal información. ¿Será que tu sitio tiene la oportunidad de buscar, de ubicarse? Por ejemplo, quiero buscar un expediente rápidamente, no quiero seleccionarlo, quiero buscar un capítulo, ¿lo puedo hacer? Quiero cambiar, quiero regresar, quiero buscar, perdón, algún contenido específico, entonces yo puedo filtrar la información que está allí. Y esto es muy importante, la búsqueda. Muchas veces hacemos botones desplegables. Por ejemplo, supongamos que hay una aplicación que tenga que filtrar entre diferentes proyectos. Si yo le muestro al usuario una lista con 30, 40, 50 proyectos, pues hubiese sido mejor hacer un sistema de búsqueda para buscar el proyecto que queremos utilizar. Eso lo vemos muchas veces, por ejemplo, cuando nos preguntan el lugar de nacimiento, cuando nos preguntan el departamento de nacimiento. Entonces muchos sitios bien diseñados dejan que el usuario escriba Valle para no andar buscando entre 36 opciones que tenemos para buscar entre departamento. Entonces el usuario simplemente escribe Valle. O en nuestro caso, en nuestra querida región, yo quiero buscar Buenaventura, pues no tengo que buscar entre todos los municipios de Colombia, sino que en un botón de búsqueda escribo Buena y él me filtra todos los municipios de Colombia que empiezan por Buenaventura. Entonces esos son, por ejemplo, situaciones de búsqueda que enriquecen la labor del usuario. Cuando yo veo que el usuario tiene que rebuscar, ir arriba, abajo, tratando de filtrar datos, es un elemento de que me está diciendo que lo mejor hubiera haber realizado una búsqueda, y puedo mejorar la experiencia del usuario y la forma como él utiliza la plataforma. Bueno, y aquí llegamos a esta sección donde uno se pregunta, ¿será que puedo tener contacto en qué momento el usuario quiere tener contacto con la institución, con la organización, elevar preguntas? Ese es uno de los elementos que hemos visto que muchas veces falla en muchos sitios web, porque no hay cómo contactar, no hay claridad en qué momento, cómo puedo contactar a la organización, eh, qué puedo hacer para que la organización atienda una solicitud cuando yo estoy realizando algún tipo de información. Entonces hay que mirar y observar, y para esto sí se requieren bastante experiencia y algunas pruebas para poder determinar y ver el usuario cuando está utilizando en qué momento va a necesitar la ayuda institucional, en qué momento puede elevar una solicitud institucionalmente. Entonces, si hay alguna manera de poder contactarnos, recibir retroalimentación por parte de la organización. En esta sección de utilidad, que es la última, vamos a poder preguntar al usuario sobre temas adicionales que él considere, como consejos, recomendaciones que él pueda dar, pero también va a ser un espacio para que la persona que está realizando las pruebas, la persona de nuestro equipo delegado para el tema de pruebas, pues amplíe alguna información que se suscitó
durante la aplicación de la prueba. Entonces, que recaudemos información que pueda enriquecer la experiencia del usuario, que pueda mejorar el cómo el usuario usó la aplicación, y podemos ahí preguntar cientos de cosas. O sea, es una sección como extra para poder recoger esa información y que cierra ya lo que es el ámbito de aplicación. ¿Cuáles son los elementos que debo tener en cuenta a la hora de hacer la prueba?